hermanas que nos van a ver a través del video de YouTube. Dios les continúe bendiciendo poderosamente. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor amado, porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque si es verdad para los hombres estas cosas, Señor amado, nunca hubieran sido posibles, Señor, la salvación nunca hubiera sido posible a través ni por el hombre, Señor amado, ni por la humanidad misma, sino tenía que ser a través del Dios hecho carne, del último Adán, que fue posible la salvación. Al Él, siendo sin pecado, Señor, se llevó el cuerpo de pecado para que ahora en su Hijo Jesucristo pudiéramos ser salvos. Si es verdad, Señor, para nosotros, para la humanidad esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Hoy quiero darle gracias a Dios por la salvación de su alma. Dele las gracias ahí, por la obra de la cruz, por Él haberse hecho hombre, por Dios haberse encarnado y haberse hecho hombre. Hoy te doy gracias, Padre, por tu sabiduría, por ese misterio tan grande, Señor amado, que estuvo oculto, Señor, por generaciones, pero que te plació revelarlo, Señor amado, a través, Señor amado, de tu Hijo Jesucristo, para que Él sea la salvación de toda la humanidad. Abre los ojos del entendimiento, da un espíritu de sabiduría, Señor amado, y de conocimiento, en el conocimiento de Dios, en el entendimiento del conocimiento de Dios, Señor amado. Tumba toda fortaleza que se levante en altivez en contra de Dios, para que cada persona que nos esté oyendo, sea a través, Señor, del YouTube o a través de la página de Facebook, Señor amado, pueda, Señor amado, tumbar esas fortalezas que se levantan en altivez en contra del conocimiento de Dios. Alumbra los ojos del entendimiento más y más y más, para que así, Señor, la muerte de Jesucristo, Señor, sea continuamente en nosotros, pero así también la resurrección de Jesús sea manifestada a través de nuestras vidas. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, hoy voy a hablar, es un tema muy, muy interesante que Dios puso en mi corazón, el compartir con ustedes, y es acerca de la importancia de saber acerca de lo que sucedió con la naturaleza de pecado. Lo que sucedió con la naturaleza de pecado. Entender la naturaleza de pecado es absolutamente fundamental en el proceso de la salvación. Oye, es fundamental en el proceso de la salvación. Si no has aprendido acerca de qué clase de naturaleza de pecado había en ti, hoy te digo, es necesario de entenderlo, para que así podamos apreciar la obra de la cruz y igualmente la resurrección, pero también poder vivir en esa nueva creación. Entonces, la Biblia nos da la respuesta de Dios al problema del pecado humano. Oye bien, la Biblia nos da la respuesta de Dios al problema del pecado humano. Solo se puede entender la salvación, solo se puede entender por la verdadera naturaleza de Dios en nosotros ahora. Pero igualmente tenemos que entender de dónde veníamos. Tenemos que entender qué clase de naturaleza de pecado hubo en nosotros. ¿Y saben por qué? Porque solo se puede entender la verdadera naturaleza de pecado a la luz de la santidad de Dios, ya que todo pecado es contra Dios. No se puede entender de otra manera, sino solamente a través de la santidad de Dios. Porque hoy nos está sucediendo lo que nos dijo Isaías, creo que está en el capítulo 5, que nos habla acerca de que
vendrían a llamar las cosas buenas como malas, las malas como buenas, las justas como injustas y las injustas como justas. Entonces esto está sucediendo. Entonces la santidad de Dios, de la única manera que la podemos apreciar y entender es a través de la Escritura. David reconoció esa problemática de esa naturaleza de pecado. Dice en el Salmo 51:4, en el Salmo 51:4, él aquí habla acerca de contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, o sea, para que Dios sea reconocido justo en su palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces aquí vemos claramente que Él está reconociendo que hay un problema. Él está reconociendo el pecado. Él está reconociendo que solamente a la luz de la santidad de Dios se puede mirar el pecado como lo que es, pecado. Solo a través de la santidad de Dios. Nosotros como cristianos no podemos secularizar el pecado. Nosotros no podemos ser livianos con respecto al pecado tampoco. No podemos ver el pecado como lo ve el mundo, porque ahora para lo que la Biblia nos está hablando acerca de lo que es pecado, el mundo nos está diciendo cosas diferentes, muy diferentes. Entonces tenemos que entender que no podemos secularizar el pecado, no lo podemos ver el pecado desde el prisma como lo ve el mundo. Recuerden que el mundo está bajo el Dios de este mundo y el Dios de este mundo es Satanás. Si es verdad, ya fue juzgado, eso es cierto, y ya el juicio por el pecado también fue llevado a cabo, pero él continúa siendo el Dios de este mundo, derrotado para nosotros, pero no así para los que todavía no han pasado de la muerte a la vida. Entonces, el mundo piensa que el pecado fue un hecho o un acontecimiento fortuito, algo casual, como que un accidente. Otros piensan que es ausencia de lo bueno o que el bien en la persona no ha crecido. Nada de estas cosas son verdad. ¿Por qué peca el ser humano? ¿Por qué peca el ser humano? Piensen eso. ¿Por qué peca el ser humano? Bueno, el ser humano peca porque es pecador. Así lo llama la Biblia. Así nos llamaba la Biblia a nosotros también. Pero gloria a Dios, reconocimos la naturaleza de pecado, reconocimos todo lo que esa naturaleza de pecado podía generar de pecados y nos arrepentimos y creímos en Cristo Jesús y por eso lo hablamos. Pero es muy interesante mirar aquí que ¿por qué peca el ser humano? Porque es pecador. Uno no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador por naturaleza. Sabemos que los peces, el ámbito natural de ellos es ¿qué? El agua. Pero así también en el hombre de naturaleza de pecado, el ámbito natural de él es pecar. Pecar, hacer lo malo. ¿Hacen lo bueno también? Claro que sí. Recuerden que el fruto del conocimiento del bien y del mal es un fruto doble, dos características, es dual, el bien y el mal. Entonces es importante que entiendan estas cosas. En el ser humano hay una tendencia hacia el pecado debido a que la naturaleza de pecado le hace pecar. Y por eso es importante que nosotros, como creyentes, como cristianos, nacidos de una nueva naturaleza, entendamos de dónde procedemos, de dónde venimos, qué fue lo que sucedió en nosotros cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones. La Biblia nos habla claramente acerca de esta naturaleza de pecado. La pueden llamar naturaleza de pecado, la pueden llamar naturaleza pecaminosa, la pueden llamar como quieran, pero es una naturaleza de pecado. O también la podríamos llamar la naturaleza de pecado caída, porque eso es lo que es una mente totalmente caída, es una mente que tiene una mente distorsionada. Bien, vamos un momentico a Efesios, al capítulo 2, Efesios capítulo 2,
En el versículo 2, Efesios, capítulo 2, y vamos a leer la última parte del versículo 1. Vamos a iniciar con la última parte del versículo 1. Y dice así: cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí estaba mostrando claramente que había una naturaleza de pecado donde el imperio de la muerte gobernaba, tenía autoridad, tenía poder sobre nosotros. Porque aquí dice claramente que estábamos como muertos. Esa palabra muerto yo se las he explicado varias veces, y la palabra muerto significa ausencia de la vida de Dios. Así de sencillo. Entonces podemos leer este versículo que estábamos ausentes de la vida de Dios por nuestros delitos y pecados, por esta naturaleza de pecado que había en nosotros. Luego en el versículo 2 habla que en los cuales anduvimos en otro tiempo. Esa naturaleza de pecado nos hacía andar, según la corriente de este mundo, gobernados por el Dios ¿de qué? De este mundo, engañados por una mente ¿qué? Caída, porque el Dios de este mundo, quien es Satanás, tiene una mente ¿qué? Caída. Él igualmente está ausente por la eternidad de la vida de Dios. Satanás se le fue destituida la gloria de Dios. Ya esa vestidura de resplandor y de gloria en la cual Dios le había dado como creación de él, ya no la tiene. Ahora tiene una mente caída, pervertida, una mente distorsionada. Esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza del Dios de este mundo. Y esa es la naturaleza, caída, de esta mente caída, que ejerce poder sobre la humanidad, especialmente sobre aquellos que no han nacido de Dios. Sobre nosotros no, aunque nosotros muchas veces podemos llegar a ser engañados por el enemigo. ¿Me están entendiendo, verdad? Pero ya no estamos bajo ese poder de muerte. Por eso es que Pablo una y otra vez nos dice: no se conformen a este mundo. El que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Así es de sencillo. El que está en la naturaleza de pecado, el que no ha recibido a Cristo, es amigo del mundo, le gusta el mundo, se conforma a lo que el mundo piensa. Es fácil para él decir sí, si el mundo lo dice, hagámosle, no importa. Otra cosa importante con respecto a lo que nos habla aquí Pablo en este segundo versículo, dice: conforme, ¿cómo estaba esta naturaleza de pecado? Estaba conforme al príncipe de la potestad del aire, de Satanás. Él tiene una mente caída y él no se puede arreglar lo que ya fue en él, el pecado que ya él cometió. Una sola transgresión cometió él igualmente, una sola transgresión, y por esa fue destituido por la eternidad de la vida de Dios, de la gloria que lo cubría de Dios. Amén. Y luego dice: al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora ¿qué? ¿Opera quién? En los hijos de la desobediencia. O sea, en aquellos que no han nacido de nuevo, en aquellos que no tienen todavía el poder de la nueva creación. Y esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo. Entonces luego dice en el versículo 3, ¿me están siguiendo, verdad? ¿Me están siguiendo? Bien. En el versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Oiga, ese era el tipo de vida que teníamos antes. Lo que pasa es que la religión nos ha hecho
creer que éramos buenos porque hacíamos ciertas y determinadas cosas. Pero no es así. Aquí dice claramente, oye, dice claramente, entre los cuales también todos nosotros, tú y yo, vivimos en otro tiempo. ¿En los qué? En los deseos de nuestra carne. ¿Qué hacíamos? Las obras de la carne, las obras de pecado. Era natural, las peleas, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes no pelearon con sus hermanos o se han agarrado? Y aún como cristiana todavía tendemos a esa naturaleza, pero ya está también bajo nuestros pies. Pero miren, es que es muy interesante. Y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y cuando uno vamos un momentico. Me estoy dejando llevar por el Espíritu, aunque tengo la enseñanza, pero si Él la quiere cambiar, Él la cambiará. Yo le dije esta mañana a Él, yo quiero que tú fluyas. Habla tú, Señor. Amén. Y miren un momentico al capítulo 5 de Gálatas, donde están las obras de la carne. Entonces, ¿qué hacíamos antes? Miren aquí. Dice en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo las cosas de la carne. Oye, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso es tremendo. Y luego dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás significa que aquellos que no han recibido a Jesucristo para salvación continúan estando destituidos de la gloria de Dios. Esas personas que todavía no han nacido de nuevo continúan siendo hijos de desobediencia, donde el poder de la naturaleza de pecado está viva y coleando dentro de ellos, donde todavía tienen una mente caída totalmente y gobernados totalmente por el Dios de este mundo. Pero hoy quiero decirles algo, no es así con nosotros. Ahora, cuando estamos hablando aquí, en ese versículo 3, los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Y luego tú te vas a Gálatas, en el capítulo 5, en los versículos 19. Y dice, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, toda inmoralidad sexual, cualquiera que sea y de cualquier clase. No hay excusa. Es obra de la carne. Es obra de la carne, como la quieras ver, como la quieras pintar. La puedes colorear de blanco, la pones bien hermosa, le pones unas lindas arandelas. Continúa siendo obra de la carne. Y continúa siendo todavía una excusa para muchos que se dicen cristianos y que tienen la naturaleza divina de Dios y que vienen a la iglesia y todavía están practicando estas obras de la carne. Necesitamos entender la naturaleza del pecado. Necesitamos entender las consecuencias y todo lo que hubo en esa clase de naturaleza de pecado. Yo me acuerdo, joven, era natural para mí fornicar. Si no fornicaba un día, Dios mío, ese sería, mejor dicho, chicho. O bueno, no tanto, pero bueno, casi. Es verdad, cuando era joven, llevada ¿por qué? Por las pasiones de mi carne. Pero por fin algún día entendí que estoy muerta a ese pecado. ¿Por qué estoy muerta al pecado de la fornicación? ¿Por qué estoy muerta a toda impureza sexual? ¿Por qué? ¿Por qué estoy muerta al deseo de mirar pornografía? ¿Por qué? ¿Por qué estoy muerta a toda clase de cosas sexuales impuras? ¿Por qué? Porque ya tengo la nueva naturaleza de Dios en mí. Ya no estoy bajo la autoridad
del pecado y ya la muerte no ejerce poder sobre mí. Y eso es importante que lo entendamos. Ahora, continuemos. Dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. ¡Wow! Hay dos clases de idolatría, ¿verdad? Está la idolatría de ídolos físicos, naturales, o sea, de esos muñecos que hay, que se hacen de yeso, de madera o de tantas cosas ahora, ¿ok? Esa es la idolatría en la que tú te inclinas ante estos muñecos y tú te inclinas hacia ellos y les oras a ellos, etcétera, etcétera. Pero también hay una idolatría espiritual. Pero ni la una ni la otra ya tienen poder sobre ti. Tú no puedes poner el dinero como tu ídolo. O tú no puedes inclinarte hacia el dinero o hacia nada que quite la pasión de Dios en tu corazón. Porque el centro de tu corazón es Cristo. Así que no hay nada en el mundo. No hay nada, ni en lo físico, ni en lo natural, que pueda, ser el centro de tu corazón, sino solamente Jesucristo en ti. Entonces, continuamos en esta parte porque es muy interesante: adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías. ¡Ay, Dios mío! Es triste mirar que todavía hay cristianos que van a donde los hechiceros y los brujos. ¿No es eso una obra de la carne llevada por la naturaleza de pecado? Oigan, hermanos, esto es serio. ¿No acaso ese poder de las tinieblas ya fue quitado de nosotros, que ya nosotros no somos hijos de la desobediencia? Esto es fuerte. Que ya yo no tengo por qué ir a donde la bruja o a donde la hechicera para que me diga la suerte. Yo sé cuál es mi fin. Mi fin es la vida eterna. Y si camino de acuerdo a esta palabra, voy a tener éxito en todo. Y si guardo la palabra en mi corazón, voy a vivir como Él quiere. Y voy a ser prosperada en todo. ¿Me están siguiendo? Esto es importante. Y volviendo otra vez, están luego las enemistades. Ay, Dios mío, las enemistades, los pleitos. Dios mío, qué serie de cosas. Aún entre nosotros se miran estas cosas. Estás muerto a estas cosas. Ya no es natural. Cuando yo siento en mi corazón como una contención contra alguien, inmediatamente estoy identificando que eso no es de Dios, por favor. Ya yo no soy hija de la desobediencia. Yo soy hija del Espíritu. Mi Padre es Dios. Él me dio mi segundo nacimiento. Entonces, cuando yo detecto algo, ¿qué hago? Inmediatamente lo confronto en el corazón. Eso que estás sintiendo contra esa persona no tiene por qué ser así. ¿Dónde está el amor de Dios que fue derramado en tu corazón? ¿No acaso lo predicas? ¿No acaso lo dices? El amor de Dios fue derramado a mi corazón. Sí, sí es cierto. Y por esa razón no puedo dejarme ni de la contención, ni de la ira, ni de ninguna otra cosa semejante. Luego van las contiendas, disensiones, las herejías. Las herejías. Bueno, no voy a hablar de esas cosas. Luego también dicen envidias, homicidios, no solamente homicidios naturales de tú querer matar a una persona, sino también en la parte espiritual. Con nuestras palabras podemos matar a un hermano. Con nuestras palabras podemos realmente golpear tan duro a un hermano que ese hermano no se levante. Con una acusación falsa que hagamos contra un hermano, podemos destruir la vida de ese hermano. Sí, Dios lo va a restaurar y Dios lo va a arreglar después, pero muy triste que yo haya sido el objeto de haber destruido esa vida cristiana. Amén. Y luego entonces van borracheras. Ay, los borrachitos, Dios mío. ¿En dónde estás?
Si estás creyendo y estás hablando de que eres una nueva creación en Cristo, ¿sabías tú que la borrachera ya no tiene poder sobre ti? El licor no te tiene por qué atraer más. Y así sucesivamente. Pero miren a lo que dice acá. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿no qué? No heredarán el reino de los cielos. ¿Qué fue lo que le sucedió a los 10 príncipes del pueblo de Israel que volvieron con un mal reporte? ¿No acaso pudieron entrar? ¿O no pudieron? No pudieron entrar. ¿A dónde? A la tierra prometida. Pues hoy te digo, si no te arrepientes de verdad y dejas que el Espíritu de Dios comience a gobernar tu vida y la gracia de Dios reine sobre ti, va a ser imposible de que tú goces del reino de Dios dentro de ti, de que tú goces de todo el ámbito celestial, de lo que ya está en el cielo y que ahora está dentro de ti. Así de sencillo. Una persona que está practicando estas cosas no puede tener paz en el corazón, lo siento. No puede tampoco manifestar el gozo. Entonces tenemos que tener cuidado. Volviendo otra vez aquí, todos los seres humanos nacen con esa naturaleza de pecado. Ya les expliqué un poquito con respecto a la naturaleza de pecado. Les dije también las obras de la carne, que era algo natural que hacíamos anteriormente. Otra cosa importante que tenemos que entender con respecto a la naturaleza de pecado es lo que pasó con el primer hombre, con el primer Adán. Vamos todos a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Cuando tenga tiempo en su casa, es bueno que estudie. Porque aquí Pablo hace una analogía acerca del primer Adán y del último Adán. Aquí Pablo lo llama el segundo Adán, pero realmente cuando tú te pones a estudiar es el último Adán. Porque era el último Adán como la raza humana de una naturaleza caída. ¿Entendieron? Entonces realmente lo que viene a ser es el último Adán. En Romanos, en el capítulo 5, no lo vamos a leer todo. Solo vamos a leer el primer versículo todo, que es el versículo 12. Y después ustedes lo leen en la casa. Dice, por tanto, como el pecado que entró en el mundo, el pecado, o sea, la naturaleza de pecado, la mente caída, la mente distorsionada, la misma mente caída de Satanás. A veces es como muy duro que nos digan, oiga, en la naturaleza de pecado usted es semejante a la naturaleza caída de maldad del corazón de Satanás. Pero es que resulta que eso es lo que es, porque él tiene una mente caída. ¿Me siguen aquí? Pero ya no nosotros. Bueno, conociendo más acerca de esta naturaleza, luego dice, y por el pecado, ¿qué? La muerte. ¿Qué gobernaba sobre nosotros? La muerte. ¿Por qué? Por el pecado. Mientras que estuviera la naturaleza de pecado en el ser humano, oigan, el poder de la muerte estaba sobre todos nosotros. Solo Jesucristo, llevándose el pecado, destruye el poder de la muerte. Solo Jesús. Y luego entonces dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, por uno, todos pagamos. Por una sola transgresión en este caso. ¿Ok? Y luego en los otros versículos, que no los vamos a leer, pero usted los puede leer, está hasta el 21, los puede leer después en su casa. Entonces, este cuadro que nos hace del 12, de los versículos 12 al 21, es muy interesante. Por el primer Adán entendemos que heredamos la naturaleza de pecado. Y por el pecado se hereda el gobierno de la muerte, o la muerte ejerce su poder sobre nosotros. ¿Entendieron?
Esto significa que la muerte pasó a todos y todos estamos muertos. Hay una enseñanza que enseñé hace ya mucho tiempo de la muerte a la vida, que es las diapositivas que uso también para orar en lenguas, que es muy buena, porque allí les estoy enseñando todo el trasfondo del porqué de la naturaleza de pecado en la humanidad. No solamente en nosotros, sino en general en toda la humanidad. Entonces luego dice, por el primer Adán se hereda la naturaleza caída de pecado. Y eso ya lo entendemos. El juicio entró por un solo pecado para condenación. O sea, todos estábamos condenados. Por la transgresión del primer Adán vino la condenación a todos los hombres. Por la desobediencia del primer Adán, todos fuimos constituidos, ¿qué? Pecadores. Por el pecado de uno vino la ausencia de vida de Dios en toda la humanidad. Oigan, en toda la humanidad, o sea, la muerte ocasionada por el pecado. Ahora miremos el último Adán. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Entonces, ¿sí se dan cuenta la naturaleza de pecado? Y la razón por la cual tuvimos esa naturaleza. Pero también es cierto que ahora que creemos en Cristo y que hablamos acerca de Él y que hemos entendido la nueva creación, miren todo lo que nos da Cristo. El último Adán, Jesús abundó la gracia. Por Jesús abundó la gracia y el don de Dios. Por el último Adán, todas nuestras transgresiones, fueron llevadas sobre Él. El que no tenía pecado se hizo pecado para que tú ahora fueras justicia de Dios en Cristo. Eso es tremendo. Todos los beneficios que tenemos ahora, así como también todas las cosas malas que tuvimos por esa naturaleza de pecado, ahora en Cristo tenemos una serie de cosas grandiosas y maravillosas. Luego está, por la justicia de Jesús vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la obediencia de Jesús todos fuimos constituidos justos. Y esta me gusta. Por Jesús ahora reina la justicia para vida eterna. Mi pregunta aquí, ¿está usted creyendo que usted tiene ya un alma inmortal? Usted me va a decir, eso solamente va a suceder cuando toquen la trompeta. Sí, es verdad, pero ahora es que crecemos en el entendimiento de la inmortalidad de nuestra alma, para que no nos veamos en una simiente corrupta que se va a dañar, sino nos veamos, nuestra alma se vea nacidos de la simiente incorruptible y resucitados en el poder de vida, para tener vida eterna. Si yo ahora partiera con el Señor, oigan, mi espíritu y mi alma suben inmediatamente a Dios. Y eso lo tenemos que entender. Sube inmediatamente a Dios. Mi alma no está ausente ya de la vida de Dios. En mi alma está la vida de Dios para eternidad. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Me siguen? Bien, entonces importante estas cosas. Por eso es importante entender la genética espiritual de nuestros padres, del primer Adán, porque es que nuestros padres vienen igualmente de nosotros, del primer Adán. ¿Sí es importante? Sí es importante saber por qué se originó el pecado, por qué teníamos una naturaleza de pecado y por qué la muerte gobernaba sobre nuestras vidas. ¿Por qué el enemigo Satanás tuvo que ser golpeado en su cabeza una vez y para siempre? Estas cosas las tenemos que entender para que el enemigo no nos juegue sucio. Por eso es importante entender la genética espiritual que traemos de nuestro primer padre Adán. Lo que ocasionó la muerte fue el haber comido del árbol del bien y del mal por la desobediencia, adquiriendo así una naturaleza caída. Una mente distorsionada igual a la de Satanás.
Por eso es que el mundo se iguala tanto a Satanás. Mentiroso, homicida, falso, hipócrita, etcétera, etcétera. Bien, otra cosa importante con respecto a la naturaleza de pecado. Vamos todo, bueno, ya lo leímos. Y Efesios también. Vamos a Colosenses 2:11. Wow, me adelanté, pero qué bien. Colosenses 2:11. Ya estuvimos hablando acerca de las obras de la carne, estuvimos hablando acerca de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora vamos a Colosenses 2:11, a mirar qué nos dice Colosenses 2:11. En él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, oigan, al echar de nosotros el cuerpo que pecaminoso, carnal, oigan, espiritual. Este cuerpo pecaminoso es un cuerpo pecaminoso espiritual. El problema era en el espíritu. Había una naturaleza de pecado que se manifestaba en este cuerpo humano. Pero venía ¿de quién? De un problema espiritual. Entonces dice, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué está mostrando el versículo? El versículo me está mostrando que había ¿qué? Una naturaleza ¿qué? Pecaminosa, carnal, espiritual, que yo no veía. Porque es que lo del espíritu, las cosas del espíritu no se ven, pero sí se manifiestan. ¿Por qué yo sé que yo era tan pecadora? Bueno, sencillamente porque cuando veo Gálatas 5, en el 21 del 19 al 20, me estoy dando cuenta de la clase de persona que era, porque yo manifestaba todas estas obras de la carne. Y no hay nadie que no pueda decir que de una manera u otra también ha vivido en esas obras de la carne. Unos más que otros y otros quizás menos que otros, pero todos estábamos bajo ese poder de la naturaleza de pecado. Todos, absolutamente todos. Bien. Entonces, aquí nos muestra claramente que sí hubo un cuerpo pecaminoso, carnal, espiritual. Y lo llamo espiritual porque es que no lo vemos, pero sí vemos la manifestación de las obras de la carne de pecado que habían en nosotros. Bien, igualmente, vamos a Romanos capítulo 6. Recuerden, estoy enseñándoles lo importante que es entender la naturaleza de pecado que hubo en nosotros. Recuerde el tema, recuerde lo que tenemos en el corazón con el propósito con el cual les estoy enseñando. Porque es que si no llegamos a entender esta naturaleza de pecado y lo mucho que estábamos separados de Dios, va a ser difícil que puedas entender la obra de la cruz. Y la religión se encarga de engañarnos. La religión nos pone una serie de cosas terribles. Aún de olvidarnos que fue por gracia que fuimos salvos. Bien, continuemos. Romanos 6:6. Ok. Versículo 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo ¿qué? Hombre, nuestro viejo hombre. Entonces había un hombre viejo, espiritual. Interesante mirar esto, ¿verdad? Entonces sí había un hombre de una naturaleza de pecado y que era necesario que a través de uno que era justo y que no tenía pecado, se llevara él a ese hombre viejo de pecado y aún los pecados de ese viejo hombre sobre su cuerpo para luego nosotros poder ser justicia de Dios en Cristo. Aleluya. Y esto es tremendo, porque saben, lo triste es que muchos cristianos no han entendido del profundo cieno cenagoso, del barro
de la inmundicia en que la naturaleza de pecado nos tenía consumidos en las tinieblas y gobernando la muerte, la ausencia total de la vida de Dios en nosotros. Por eso no aprecian la obra de la cruz. Bien, entonces entendemos que hubo un viejo hombre que fue crucificado juntamente con él. De ahí Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificada, ya no vivo yo. O sea, ese hombre viejo de pecado ya no vive en mí. ¿Quién es el que vive ahora en mí? Es un nuevo hombre, un hombre interior nuevo, una nueva creación. Es Cristo el que vive ahora en mí. Y lo que vivo ahora en este cuerpo humano mortal, lo vivo en la fe. ¿De quién? Pues de Jesús, que se entregó por nosotros. ¿Me están siguiendo? Entonces, quiero hacerles una pregunta de reflexión. ¿No creen ustedes que sí es importante entender de dónde hemos sido sacados? ¿Y qué clase de naturaleza inmunda, sucia, podrida teníamos? Continuemos. Bien. Luego también vemos la ley del pecado. Pablo nos habla acerca de una ley de pecado. Vamos todos a Romanos en el capítulo 8, en el versículo 2. Había una ley de pecado por este hombre de pecado en nosotros. Pero entendemos que habiéndose él llevado el hombre viejo crucificado sobre él, en él, fue destruido este hombre viejo. Aún cuando leemos otra vez en Efesios, que no lo vamos a repetir, ¿ok? En Efesios en el capítulo 2, que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, dice que ya nos dio ¿qué? Vida. Y mire lo que dice este versículo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿cuántos nacidos de nuevo hay? ¿Cuántos nacieron de la simiente incorruptible? ¿Cuántos tienen ahora un hombre interior nuevo? Una nueva creación. ¿Por qué? Porque creímos en Jesús. Confesamos a Jesús con nuestra boca y lo creímos en nuestro corazón. Creemos, por eso hablamos. Y luego dice, esto es poderoso, me ha librado. No dice me va a librar, sino que ya fue hecho, fue un presente continuo lo que hay aquí. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta expresión, la ley del pecado, ¿se refiere a qué? Pues a la naturaleza de pecado que gobernaba, que nos hacía hacer las obras de pecado, las obras de la carne, que ya las dije, ya las mencioné. Ahora, esa palabra ley es muy interesante. ¿Cuántos conocen la ley de la gravedad? ¿Cuántos saben que se tiene que cumplir mientras que estemos aquí en la tierra? Pero ¿cuántos también conocen que hay una ley aerodinámica que sobrepasó y venció la ley de la gravedad? Por eso es que las aves vuelan. Ellos sobrepasan esa ley de la gravedad. Ellos no por el diseño de las aves que vuelan, igualmente los aviones. De ahí la ley aerodinámica. ¿Ok? Entonces, entendemos de la misma manera, el ser humano, oye, le tenía que obedecer por naturaleza a la ley del pecado. ¿Me siguen? Era por naturaleza que pecábamos, que peleábamos, que hacíamos lo que hacíamos. Por favor, tienen que entender estas cosas. ¿Y por qué les digo que tenemos que entender estas cosas? Es porque por naturaleza de pecado hacíamos todas estas cosas. Pero ahora hay una ley superior. ¿Cuál ley? La ley de vida. ¿Y por qué es superior? Porque sencillamente Él toma el pecado, oye, destruye el imperio de la muerte, viene Él a redimirnos
y a reconciliarnos con Dios, ya no estamos ausentes de Dios. Por lo tanto, ahora en Cristo Jesús sí podemos vencer el pecado. Solo en Cristo se puede vencer lo que nunca, ni siquiera por la ley mosaica, se hubiera podido vencer. Solo Cristo. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Otra cosa importante acerca de esa naturaleza de pecado: nos separaba de Dios. El único que podía entrar anualmente al lugar santísimo era el sumo sacerdote, ni siquiera el sacerdote, el sumo sacerdote, y una vez al año. Y la sangre no lavaba el pecado, porque ninguna de esta clase de sangre podía lavar el pecado. El único que lo podía lavar era el único santo, verdadero, justo, sin pecado, que es la sangre de Jesucristo, que nos lavó y nos emblanqueció de todos nuestros pecados. Pero es importante que entendamos estas cosas. El pecado sí nos separaba de Dios. Y si tú continúas practicando el pecado, siendo ya cristiano y estando y revolcándote en las impurezas sexuales y en todas las clases de las obras de la carne que están escritas allí, tu vida nunca va a estar en la unidad del Espíritu de vida con Dios. Por favor, tú necesitas que ser confrontado por el pecado, arrepentirte, darle la espalda al pecado y venir a Cristo. Tu religión cristiana no te salva, hijito. Es solo la persona de Cristo que nos puede salvar. Bien, entonces el pecado nos separaba de Dios. Vamos a Romanos 5:8. Romanos 5:8. Muy hermosa ese versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? Pecadores. Vean ahí, nos está hablando acerca de una ¿qué? Naturaleza de pecado. Y por eso éramos pecadores. Practicábamos el pecado, éramos muy buenos pecadores. Yo lo fui, yo lo reconozco. Lo vi en mí. Vi todas las obras de la carne manifestadas en mí, por favor. Yo creo que no hay ni una que no se hubiera manifestado. Unas más que otras y en diferentes épocas de mi vida. Pero toditas estaban, porque era natural para mí llevar a cabo toda esta clase de obras de la carne. 5:8, continuamos. Entonces dice, en que siendo aún pecadores, ¿Cristo qué? Murió ¿por quién? Por nosotros. Y luego en el 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Ay, ay, ay. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida, por la vida de Cristo, por la ley del Espíritu de vida que constantemente está obrando en nosotros. Oye, continuamente estoy muriendo al pecado, pero continuamente estoy dejando que la ley de vida en Cristo Jesús se manifieste a través de mí. Gloria a Dios. Es una cosa continua. La muerte al pecado, la vida de Cristo. La muerte al pecado, la vida de Cristo. Esto es continuo. Entonces, si usted me va a decir que usted todavía está en las obras de la carne, está usted bien mal si usted todavía está practicando las obras de la carne, cualquiera que ella sea. Es tiempo para que se sacuda de las mentiras del diablo y haya un rompimiento de liberación en su vida, porque la ley del Espíritu de vida nos lleva a estar libres, y donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Así de sencillo. El Espíritu de Dios está dentro de mi espíritu. El Espíritu de Dios trae libertad a mi espíritu, pero le enseña a mi alma que no tiene por qué doblegarse ante el pecado de ninguna
clase ni de ninguna manera. Porque en el poder de Cristo puedo morir al pecado. El pecado no me puede vencer. En Cristo yo puedo vencer al pecado. Y la manera en cómo tú pienses con respecto al pecado es muy importante. Si lo estás mirando como los 10 incrédulos, ¡ay, gigantes! ¿Sabí? No podemos. Nos vemos como, que dije la vez pasada, como moscas, ¿verdad? Y luego puse como insectos, de animales grandes que me iban a comer. No. Creí, por lo tanto hablé. Sí podemos en Cristo destruir toda obra de pecado y toda esclavitud de pecado, porque tengo en Él la libertad. Bien, Romanos 3:23, recuerden la enseñanza. Estoy hablando acerca de la importancia de entender la naturaleza de pecado que hubo en nosotros. 3:23, porque todos han pecado y no pueden alcanzar la gloria de Dios. O todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Si tú comparas aquí y pones a Satanás, ¿quién fue el primero que pecó? Satanás. Ser espiritual. ¿Saben qué? Él fue destituido de la gloria de Dios. Y él tiene una mente caída, perversa, homicida desde el principio, dice la palabra. Mentiroso, padre de mentiras, que en él no está la verdad. Y yo le voy a decir algo. Todos los que hemos tenido una naturaleza de pecado veníamos de esa misma mente caída, perversa, distorsionada de Satanás. Así de sencillo. Hay que reconocerlo, verlo y decir, pero yo no quiero más ya de eso. ¿Estás lista? Gráfica de salvación, la primera. ¿Qué pasa ahora conmigo? Bien, entonces, voy a leer el versículo, no lo vamos a poner en la cuestión para que ella pueda abrir el gráfico que quiero mostrarles. En Isaías 59:2 dice, pero tus iniquidades han hecho separación entre tú y tu Dios, y tus pecados han escondido su rostro de ti, para que Él no escuche. ¿Cómo estábamos antes? Separados de Dios, enemigos de Dios éramos. Por favor, métanse esto. Su religión no lo puede hacer amigo de Dios, a no ser que usted crea en Cristo Jesús. Y punto, se acabó. Bien, entonces allí ven una diapositiva. Ven allí al hombre pecador. Hay un puente, hay un abismo entre lo que es el hombre pecador y ¿qué? Y Dios, ¿correcto? Ya leímos muchos versículos acerca de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, enemigos de Dios, etcétera, etcétera. Practicábamos el pecado, hacíamos las obras de la carne, ¿ok? El pecado que hacía nos separaba de Dios. ¿Qué hacía la naturaleza de pecado? Nos separó ¿de quién? De Dios, ¿correcto? Igualmente, la vida en la carne, la vida en la carne no, la vida eterna, perdón. El único que da la vida eterna es ¿quién? Jesucristo. Vamos todos a Juan 17, oh my God, 8. Juan 17, 8. Es que yo no sé por qué, pero está muy chiquito acá. Ok, Juan 17, 8. Y esto es importante que lo entendamos. 17, 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú ¿qué? Me enviaste. ¿Se acuerda? Creí,
Por lo tanto, hablé. ¿Qué hemos creído? Que Él es Dios hecho carne, que Él salió de Dios, que realmente Él es el santo, que realmente Él es el justo, que realmente Él es el Dios que se hizo carne, se hizo pecado por mis pecados, sin haber pecado, lo hizo para que tú y yo ahora fuéramos justicia de Dios en Él. Eso es algo maravilloso. Entonces, ¿qué nos separaba de Dios? La naturaleza de pecado. Que de una manera natural nosotros cometíamos toda clase de infracciones, toda clase de inmundicia, toda clase de suciedad. Bien. Ahora miremos algo. Vamos un momentico a mirar el otro diagrama. La inutilidad de las obras del hombre. La inutilidad aún de la propia religión. La Escritura enseña que ninguna cantidad de bondad humana, de esfuerzo humano, de moralidad humana, de actividad religiosa puede ganarse la aceptación de Dios o llevar a alguien al cielo. Porque si fuera así, entonces los ricos serían los únicos que podrían salvarse, porque son los que más tienen plata para hacer buenas obras. ¿Sí me están siguiendo a la idea que estoy tratando de darles? Oye, ninguna cantidad de bondad humana, esfuerzo humano, moralidad humana, actividad religiosa pueden ganarse la aceptación de Dios o llevar a alguien a Cristo. Esto es muy serio para que lo entiendan. El hombre moral, el hombre religioso, el inmoral, el no religioso, están todos en el mismo bote. Porque de pronto hay personas religiosas, muy buenas gentes, muy hermosas, pero hermosas, y sí las hay. Nunca han cometido una fornicación, nunca han hecho un adulterio, nunca han llevado a cabo la mayoría de las obras de la carne de verdad. Puede ser que estén viviendo en una virtud tremenda, pero si no tienen a Cristo en su corazón, pailas, como dicen los jóvenes. El día que muera, ¿se va para dónde? Para el infierno y no para el cielo. ¿Por qué? Porque es que Dios mandó a su Hijo para que no fuera por obras, sino por gracia, por medio de la fe en su Hijo, para nosotros ganar el cielo. Y fue a través de su Hijo, no a través de nuestras obras. Ahorita vamos a leer unos versículos con respecto a eso. Bien. Todos estaban caídos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos éramos, ¿qué? Pecadores. Después de discutir sobre el hombre inmoral, el hombre moral, el hombre religioso, cuando vemos Romanos 1:18, no lo vamos a leer todo, pero en Romanos 1:18, y lo pueden leer en sus casas para que puedan entender mayormente estas cosas, al capítulo 3, versículo 8, declara que tanto judíos como griegos están bajo pecado y que no hay ningún justo, ni uno siquiera. ¡Wow! Esto es fuerte. No hay ni uno justo. ¿Y ustedes me van a decir que el señor Francisco es justo? Interrogatoria. Respóndala usted. Cuidado, cuidado. Bien, todos han pecado y han caído de la gloria de Dios. Además de esto, todas estas declaraciones de los siguientes versículos de la Escritura, lo que leímos ya. No, perdón, vamos un momentico a Efesios 2. ¿Puedes abrirlo? Efesios 2. Le ha tocado a la gente tanto trabajo entender estos versículos. Dios mío. Efesios 2. 8 al 9. Dos, 8 al 9 dice, vamos así, el 8.
Porque por gracia, ¿qué? Somos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Y qué más? ¿Y esto no de quién? De nosotros mismos. ¿Será que nosotros nos hubiéramos podido salvar a nosotros mismos? No había manera, por favor. La ley mosaica ni siquiera nos hubiera podido salvar y llevar al cielo. Métanse eso en el corazón. No hubiéramos podido llegar al cielo con la ley mosaica. Solo en Cristo pudimos volver a tener la presencia de Dios dentro de nosotros. Entonces luego dice, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero me gusta la siguiente, porque no es ahora que porque por gracia soy salvo, entonces voy a pecar y a empatar. Y a venir aquí a la iglesia cristiana y decir, yo soy salvo porque confieso el nombre de Jesús y he creído. Pero es que los frutos también, por los frutos también nos van a conocer. ¿Sí me siguen? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas, ¿qué? Obras. ¿Y cómo se van a manifestar las buenas obras? ¿No va a ser a través de esta carne humana? ¿Me están siguiendo? Véanlo. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios. ¿Cómo voy a manifestar la vida de Dios si no va a ser a través de este cuerpo humano? ¿Cómo voy a dar el fruto del Espíritu Santo y verse el fruto en mí? Si no es a través de la nueva vida que tengo en Cristo Jesús. ¿Me siguieron? Importante entenderlo esto. Bien, entonces aquí vemos al hombre, segundo diagrama de la salvación. Importante entender la naturaleza de pecado en nosotros de lo que ya fuimos anteriormente. Importante para entender así la obra de la salvación. Si no entiendes, mira, el Señor me lo enseñó de esa manera a mí. Quizás yo no sé cómo se le está enseñando a usted el Señor, pero yo sí le digo una cosa. Cuando el Señor me comenzó a enseñar acerca de mi naturaleza de pecado y la razón por la cual yo pecaba como pequé, comenzó a confrontarme conmigo misma, pero también me comenzó a enseñar a apreciar lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Fue cuando comencé a creer y luego hablar. Entonces vemos aquí el hombre pecador, vemos las obras buenas, vemos la religión, vemos la moralidad. Hay mucha gente que no comete actos inmorales. Hay mucha gente que son personas que no ven pornografía, no son ni homosexuales ni lesbianas, no se masturban, o sea, son muy puros en la parte moral sexual. Pero voy a decirles algo, si no tienen a Cristo igualmente se van para el infierno. Por eso la necesidad de entender la naturaleza divina de Dios ahora dentro de nosotros y de dónde procedimos. Y luego vemos, en el hombre pecador vemos que la muerte ejercía su poder en nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero luego también vemos la vida eterna que solamente la puede dar Cristo. La solución de Dios para el problema de la naturaleza de pecado, ¿cuál fue? La cruz. La cruz. La cruz. Esa fue la solución. Ese hombre, que ya les he enseñado mucho de eso, de la muerte a la vida, les he enseñado una y otra vez, la cruz. El que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros, o sea, se llevó la naturaleza de pecado y se llevó todos nuestros pecados. Fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Y luego qué hizo? Bajó a los infiernos. ¿Y luego qué pasó? Dice que destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cómo iba a destruir la muerte? Porque primero tenía que destruir el pecado. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Y en este último
diagrama de la salvación está el pecador, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y luego tenemos ahí una serie de versículos, Juan 2, 16 al 18, Hechos 18, 21, bueno, y Efesios ¿qué? 2:12, 3:12, ok, y luego Cristo Jesús, la vida eterna. ¿Quién nos reconcilió con el Padre? Jesucristo. ¿Por qué podemos tener ahora la vida de Cristo en nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Recuerdan el velo? Esa era la separación entre la presencia de Dios y nuestro espíritu con nuestra alma. Oigan, y el velo fue quitado, o sea, el cuerpo de carne fue quitado para que ahora nosotros podamos entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y el único que lo pudo hacer es Cristo, no su religión. Así tenga usted la religión cristiana, si usted no cree esto, igualmente está usted en un peligro. Así que arrepiéntase de sus pecados. Cambie su manera de pensar con respecto al pecado, a la naturaleza de pecado, y comienza a caminar en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Creí, por lo tanto, hablé. Vamos para el PowerPoint y ya te digo el número, ya vamos a terminar. ¿Cuánto tenemos? Fíjese a ver cuánto me... Por eso es importante entender todas estas cosas acerca de la nueva vida. ¿Sí? ¿Estoy bien? Vale, ok. Acerca de la nueva vida. Creí, por lo tanto, hablé. La enseñanza de la semana pasada fue tremenda. Luego me tomé el trabajo de hacer las diapositivas para poder orarlas en lenguas. Y la oración en lenguas fue poderosa. Tanto así que todavía escucho el video y me pongo a llorar. Solamente de pensar me conmueve en mi corazón lo que Dios nos está queriendo decir a través del creí, por lo tanto, hablé. Segunda de Corintios, en la diapositiva número 2, en segunda de Corintios 4, 10 al 14, dice, continuamente participamos de la muerte de Jesús en nuestro propio cuerpo para que la vida de resurrección de Jesús se revele a través de nuestra humanidad. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Oiga, cada vez más tenemos que estar muertos a nosotros mismos. Dice, continuamente participamos. ¿Qué es la palabra continuo? Que no para. Iglesia amada, no podemos parar en vernos muertos al pecado. No podemos parar. Tiene que ser algo continuo y continuo y continuo y continuo y continuo hasta verte en la profundidad de una muerte total y completa de tu vieja naturaleza, de tu naturaleza de pecado, de tu hombre viejo. Es continuo que tenemos que renunciar, es continuo que tenemos que vernos muertos al pecado. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser algo continuo? ¿Por qué tenemos que estar crucificados juntamente con Cristo continuamente? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que vernos crucificados, muertos y sepultados continuamente? ¿Saben por qué? Para que la vida de Él, la ley del Espíritu de vida, ejerza su poder, su control sobre nuestro cuerpo humano mortal. Espero que lo esté entendiendo. Esto es sencillo, es profundo. En el versículo paralelo que saqué fue en Romanos 6:5, porque somos incluidos permanentemente, que es muy parecido a lo que acabamos de leer, en su muerte. Así también estamos incluidos permanentemente en su ¿qué? En su resurrección.
Véase muerto al pecado continuamente, para que la vida de Cristo, el poder de la resurrección de Él de vida, ese hombre celestial, el cual ya fue y ya es en nosotros, a imagen de Cristo, sea lo que se manifieste a través de nosotros. Dios mío. Y ustedes me dicen, de pronto me pregunten, ¿y lo está viendo Clemencia todo el tiempo? Y yo le digo, sinceramente no. ¿Pero por qué no lo veo todo el tiempo? Porque no estoy viéndome muerta continuamente en el pecado. O al pecado, perdón. Pero llegará el día que llegaremos a la estatura de la madurez del varón que es Cristo. Entonces, la creación que está esperando la manifestación de los hijos maduros, gloriosos de resurrección, verán y se gozarán. Y llenaremos la tierra con la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Así lo creo, hermanos. Así lo creo. 11. Consideramos que vivir significa que constantemente estamos muertos al pecado por causa de la muerte de Jesús para la resurrección. O sea, para que la vida de Él se manifieste, para que la vida de Él fluya a través de nuestra humanidad. Versículo 12. Entonces la muerte constantemente actúa en nosotros y su resurrección libera vida en ti. 13. Que esto es lo que he venido tratando en estos últimos domingos. Creí, por lo tanto hablé. Tenemos el mismo espíritu de fe que se describe en las Escrituras cuando dice primero creí, luego hablé. Así que primero creemos y luego hablamos con fe. Y esto es poderoso, porque luego también le siguen en todo ese contexto de todos esos versículos. Habla cosas tremendas acerca de estar muerto al pecado, pero estar vivos para Dios. Creí, por lo tanto, hablé. Creí, por lo tanto, hablé. Pon la diapositiva 6. ¿Por qué mi alma va a ser fructífera? Mi alma es fructífera, puede vivir la plenitud de vida de Cristo, produce el fruto de vida, la simiente incorruptible vino a mí. O podríamos decir, el vientre de mi corazón y dio a luz su vida. Por la semilla incorruptible mi espíritu concibió la vida de resurrección de Cristo. Mi alma resucitó para vida. Versículo 18. La siguiente diapositiva. Esta es la parte más difícil. A todos nos ha costado trabajo. No centramos nuestra atención en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, pero el reino invisible que está dentro de nosotros, dentro de mi espíritu, es eterno. Amados, la naturaleza divina de Dios, que es en la nueva creación, es invisible, es eterna. ¿Y por qué es eterna? Porque viene de una semilla incorruptible, y la palabra incorruptibilidad significa que no se puede corromper, no se puede dañar, no se puede podrir. O sea que mi alma no se va a podrir en el Seol. Mi alma es levantada en el mismo poder de resurrección de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí me están siguiendo? Y esto es tremendo. Pero tenemos que enfocarnos a creer y hablar. A creer lo que no vemos. A creer lo que no vemos. A creer lo que no vemos. Yo sé que tú no ves la naturaleza divina de Dios, pero verás el fruto a través de tu vida. Por el fruto nos van a conocer. Aquí se me pueden parar cristianos y hablarme de teología y me pueden exponer la palabra de Dios con un conocimiento profundo. Pero ¿saben qué?
Por el fruto los conoceremos. Ya para cerrar, quiero, ¿está lista para esta? El 23, ¿sí puede? Ok. Y les daré un corazón nuevo, les daré mi mente, nuevos pensamientos e intenciones, pondré un espíritu nuevo en ustedes, les quitaré sus corazones de piedra, incrédulos, tercos, insensibles, les daré nuevos corazones llenos de amor y buenas intenciones, pondré mi espíritu dentro y Él les enseñará a vivir de acuerdo a la ley del espíritu de vida que les he dado. Si tú miras aquí, ¿quién fue el primero que manifestó esto? Jesús. Vamos un momentico a Hebreos. Ya casi vamos a cerrar, ya estamos por terminar. Porque es que en la oración que hice en lenguas, hubo unas perlas allí que el Señor me llevó a orar, que yo digo, ay Dios mío, yo dije eso, Señor, yo no, tú. Hebreos 1, versículo 2, o en el versículo 1 comencemos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Creí en que Jesús es el enviado de mi Padre, el Dios hecho carne, y por eso hablé. A Él se le fue constituido, heredero de todo. Ya no nos habla por el Antiguo Testamento, pero podemos aprender del Antiguo y de los errores que se cometieron en el Antiguo, y podemos ver aún las proezas y grandezas de muchos hombres de Dios. Pero ¿saben qué? Hoy nos habla a través de su Hijo. Y Ezequiel hizo esta promesa y necesitamos creer y por eso hablar. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Y en el último versículo, ya para orar, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy nos has hablado a través de tu Hijo, de la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, crucificado, muerto y sepultado. Pero igualmente, gracias por el poder de la resurrección. Creí, hoy creo que mi alma está resucitada. Hoy creo que estoy sentada en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hoy creo que el cielo me pertenece, que fui reconciliada, esta mujer de polvo fue reconciliada con el Dios Altísimo, el Dios vivo, el Dios santo y verdadero.
hoy he creído que tú me has hablado a través de tu Hijo para vida eterna. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias.